10 de la noche, 1 minuto en el país. Estamos en radiorafaela.com.ar, también en @radiorafaela en todas las redes. Y es el momento de saludar al periodista Víctor Tapia, que es creador del magazine virtual Universo Epígrafe. Hola Víctor, buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, buenas noches. Es un gusto estar charlando con vos esta noche. Víctor, vamos a contarle a la gente por qué te llamamos. Hace algunas semanas, más o menos fin de año 2020, se estrenó en Netflix el documental, el famoso, ya célebre documental y controversial documental sobre el rock argentino, producido por Gustavo Santaolalla, que se llama Rompan Todo, que, bueno, decía controversial porque generó discusiones en torno a, bueno, por algún lado se le cuestionaba lo básico, lo típico en estos casos, por qué esta banda sí, por qué esta banda no, por qué no incluyeron a esta banda que a mí me gusta, bueno, cuestionamientos que son típicos en este tipo de recortes y de documentales. Y también lo que más extendido está, me parece a mí, lo que quedó como la anécdota es que Gustavo Santaolalla, al ser el productor del documental, quedó como que él se está, él dice, yo inventé el rock y se anota todos los porotos del mundo. Entonces la gente lo señala como, en su época se lo referenciaba a Romay cuando decía que había inventado la televisión y Mi Canal y eso. Bueno, quedó para la anécdota. Pero Víctor Tapia es un periodista muy serio que investiga un montón y cuestiona otras cosas del documental de Netflix Rompan Todo, como por ejemplo este recorte de decir el rock argentino nació acá, 1966, 67, con determinadas canciones, el tema Rebelde de los Beatniks, luego con La Balsa, y antes de eso no existió nada. El rock nació de un repollo ahí, en ese mismo momento, en ese acto fundante. Víctor, ¿vos por qué sostenés que el rock había nacido mucho tiempo antes? Bien, está muy bueno para empezar lo que marcás, de que han abundado críticas que incluso han despertado memes y cosas de un folclore popular, pero también es cierto que ha habido críticas, no sé si injustas, pero sí superficiales, ¿no? Y está bueno señalar que hay otro arco que cuestionamos el documental, pero desde otro punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y creo que en ese sentido hay dos prismas desde los cuales cuestionamos. Uno es el que por el cual me preguntás en este momento, que tiene que ver con la historia oficial del rock argentino, por así decirlo, ¿no? Porque hay un acuerdo historiográfico y periodístico de que es en el trienio que estriba entre 1965 y 1967 el momento en que el rock argentino, con temas en castellano y temas propios, nace. Es un acuerdo que el documental en cuestión, el Rompan Todo, por más que mencione algunos precedentes, la manera en que los aborda no hace más que reforzar este lugar común. Claro. Por ejemplo, un momento concreto del primer capítulo, cuando se habla del Club de Clan, ¿no? Yo siempre digo, historizar hablando del Club de Clan como una etapa de la música ya demuestra un error garrafal de comprensión de la época, porque el Club del Clan no es más que un mero programa televisivo que aparte duró muy poco, duró 1 año y monedas. O sea, está bien, tuvo un rating fenomenal, pero no fue el único programa musical que hubo en la historia, ni de la Argentina ni del exterior, como para adjudicarle la representatividad de los 12 años de rock que hubo en la Argentina antes de la Balsa. De ninguna manera se puede tomar un programa televisivo con artistas no solo muy disímiles entre sí en género, sino con carreras que venían desde mucho antes que el Club de Clan. Muchos eran famosos cuando ingresaron. El Club de Clan solo hizo magnificar eso.
Y decía que en el documental, cuando se habla del Club del Clan como una etapa en sí, cuando en realidad no fue una etapa, no fue un género musical, no fue un artista concreto, se muestra a Palito Ortega cantando Media Novia, ¿no? Y claro, Media Novia es un tema en castellano que cumple con los requisitos formales o algunos de sus requisitos formales para hacer un rock, pero si uno muestra eso, está de alguna manera queriendo decir, sí, había rock en castellano con temas propios antes de los Beatniks, antes de los Gatos, pero era así, con la voz de Palito, esto sin desmerecer, sino diciendo que estilísticamente no tiene las características de un rockabilly. Claro. No es Elvis Presley, no es Jim Vincent. Ahora, si uno, por ejemplo, mostrara el rock del Tontón de Johnny Tedesco, miembro también del mismo programa televisivo, aunque venía igual que Palito, venían ambos con una carrera previa muy vasta. Si uno mostrara ese tema que tiene hasta covers realizados por bandas rockabilly francesas de la actualidad y bandas españolas y estadounidenses, uno vería que existía un rock and roll en castellano con trabajo de caja, con voz rockabilera, con guitarra de rockabilly. Y incluso uno se pregunta si a veces lo ideológico sobrepasa lo material. Porque un tema como el rock del Tontón tiene un reconocimiento tal a nivel mundial que Johnny Tedesco ha encabezado hace muy pocos años, en el 2016, el Festival Torremolinos, que es uno de los festivales de rockabilly más grandes que hay en el mundo. Esto decidido por la organización de este festival español. Y entonces, muchas veces se ha dicho que este documental lo que busca es exportar al mundo anglosajón, al mundo europeo, el rock iberoamericano. Bueno, ¿no era más estratégico poner Rock del Tontón que Media Novia? ¿O acaso la omisión de Johnny Tedesco como representante de ese programa televisivo no es omitir que había un rock and roll de ley, un rock and roll hecho y derecho? ¿Y por qué crees vos que se hace ese recorte ahí, digamos? ¿Puede adjudicarse esto a que hubo toda, digamos, una generación, un grupo de personas ahí, de periodistas que se encargaron de contar esa historia y tal vez no pasó eso con los pioneros que estuvieron antes? Está muy bueno lo que decís, porque creo que ahí hay uno de los ejes de este negacionismo. Este periodo, incluso yo diría que tenemos que hablar de periodos, porque en los 50 tuvimos en Argentina un rock and roll practicado por orquesta de jazz, fantástico, una reapropiación muy particular. Tuvimos ya rock and roll por bandas juveniles, después tuvimos twist, tuvimos música surf, o sea, tuvimos una riqueza musical muy amplia. Claro, ahí no eran artistas puramente de rock and roll, sino que eran orquestas que incluían al rock and roll como uno de sus géneros que tocaban en los bailes, por ejemplo. Exactamente, que surgen al mismo tiempo que grupos especializados juveniles, pero a su vez había una dialéctica, porque las orquestas de jazz, en vez de cerrarse y proteger la quintita propia, lo que hacían era incorporar a los jóvenes de barrio a sus orquestas, como cantantes, como bailarines, de diversas maneras. Claro. Y así es que se va formando una transición muy lenta a este proceso. Y en el medio de esta riqueza quizás faltó algo, que es la figura de un intelectual orgánico, que en su momento crearon un relato que legitimara a todas estas músicas, cosa que sí existe ya a partir, por ejemplo, del año 71, cuando la revista Pelo instala que la música debía dividirse en dos vertientes, ¿no? La música comercial y complaciente y la música progresiva, término que claramente uno lee la revista Pelo y no tiene que ver con el rock progresivo británico, tiene que ver con una especie de rock que sería más auténtico, que no tendría una búsqueda de negocio. Claro, se traza la línea ahí en lo idealista que tiene que ser el rock, que tiene que ser rebelde, y lo otro es complaciente, digamos, se borra de la historia la parte del baile que tiene el rock and roll en sus orígenes. Exacto, porque el baile queda totalmente asociado a lo complaciente. Entonces toda estas generaciones donde el baile ocupaba un rol central en la rebelión precisamente, claro, generando detenciones, decretos en contra incluso, queda de ese lado.
El problema es que también uno tiene que cuestionar los profundos pies de barro que tiene este presunto idealismo, porque, por ejemplo, Alma y Vida, un grupo de jazz rock insospechado, para nosotros de comercial, fue acusado por la revista Pelo de ser música complaciente, luego de que ellos rechazaran tocar gratis en el Festival Barroco que organizaba Daniel Ripoll con auspicio de las zapatillas Flechas. Digo, había también una disputa empresarial totalmente legítima y que no tiene nada de malo, pero el problema es que un relato cernido a ciertos dimes y diretes de una época concreta, luego haya sido reproducido desde los estudios historiográficos y periodísticos posteriores, que a lo sumo tendrían que haber visto eso como una identidad concreta de un grupo, claro, o de un empresario o un grupo empresarial de un momento particular, y no como una verdad histórica dada de antemano. Totalmente. A la cual no se puede juzgar. Eso la verdad que revela, porque vos decís, tenés todo como para volver para contar la historia, tenés los recursos para hacerlo, si querés podés aportar elementos nuevos, pero volver a contar siempre la misma historia desde el mismo momento, con las mismas comas, los mismos puntos, no tiene sentido, es una irresponsabilidad, y además yo pienso, por ejemplo, en el documental Anthology de los Beatles, que en el primer capítulo son como 20 minutos donde ellos van diciendo, van enumerando artistas de los 50 que ellos escuchaban y que los influenciaron y que estaban muy en sintonía con estos artistas que vos nombrás, digamos, para nombrar algo obvio, Bill Haley, el rock alrededor del reloj, que es un tema importantísimo en la explosión del rock and roll. Bueno, ahí los Beatles se pasan un montón de tiempo dando cuenta de toda esa música que ya existía, que ellos la señalan ahí, señalan a pioneros del rock and roll como sus más grandes influencias, y esa música también tuvo su correlato, si querés, su parangón acá en el país, y sin embargo no estamos hablando de esos pioneros. Exactamente, los ejemplos de declaraciones de los Beatles sobre el rock and roll clásico son innumerables, desde McCartney gastando, en realidad fue un regalo que le hace Linda McCartney, el contrabajo de Bill Black, contrabajista Elvis Presley, desde McCartney hablando con Ron Wood, como chicos adolescentes, pero hace muy pocos años ya de grandes, sobre Jim Vincent, cuando veían las películas de Little Richard, o un George Harrison recordando a Heartbreak Hotel como una de sus primerísimas influencias, o un John Lennon dedicando un disco entero al rock and roll en pleno auge de la progresiva, allá en los primeros años 70. Claramente esto nos demuestra que no hubo en el mundo anglosajón un corte, un quiebre, pero tampoco, que es lo más importante, se intentó crear la historia de un quiebre, porque acá tampoco lo hubo. Acá las superposiciones entre músicos que en teoría corresponden a etapas distintas son tan grandes que hasta nos muestran que no fueron etapas distintas. Por ejemplo, Los Gatos Salvajes de Nevia y Fauliata haciendo una fotonovela junto a Johnny Tedesco, uh-huh, entre el año 65 y 66, o sea, claramente es a posteriori que se crea esta división, esta ruptura supuesta, y cabe preguntarse, con el Rompan Todo, si no nos abre ya acá un campo de debate a nivel iberoamericano, ¿no? Porque creo que hay un peligro con la serie, que es exportar la historia oficial del rock argentino al resto de los países. Pero dicha exportación va necesariamente a rodearse de las problemáticas que haya en torno al rock en cada país, ¿no? Y ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿existió en algún país de Iberoamérica una historia oficial como en Argentina?
La verdad que hay distintas situaciones por lo que uno pudo ir estudiando. Por ejemplo, Brasil. Brasil, dicho sea de paso, un país que no aparece en ninguno de los capítulos de la serie, lo cual es un segregacionismo más que inexplicable con un país de las dimensiones y del mercado y de la cantidad de bandas como es el país brasileño. En Brasil diría que está muy clara la cuestión y creo que hasta por eso quizás hay miedo de parte de ciertas miradas argentinas de meterse con Brasil, porque investigadores como Carlos Maxim, por ejemplo, quien tiene un montón de blogs sobre la temática, tienen muy claro que el rock brasileño arranca en el 55 y que fueron el primer país en toda Iberoamérica en grabar rock. Pero por ejemplo, en los últimos días tuve la sorpresa, tan agradable como no agradable al mismo tiempo, de enterarme que en Costa Rica se ha creado una historia oficial del rock local, que hasta diría que es un caso más extremo que el de Argentina. Y paso a explicar brevemente el porqué. En Costa Rica, desde hace unos cuantos años, la prensa especializada, la prensa local, ha instalado que el rock costarricense nace en la década del 80, de la mano de figuras como José Capmany, que tenía un grupo que se llamaba Café con Leche, un grupo muy importante en la historia del rock de Costa Rica, y otros músicos como el músico argentino mencionado, etcétera, pero se ha instalado que en Costa Rica el rock nace en los 80. Y hay toda una camada de investigadores, incluso músicos, entre ellos, que han llegado hasta el año 58 a encontrar grabaciones, a encontrar artistas que practicaban rock en Costa Rica, y se ha provocado el resultado curioso incluso de que los músicos de la progresiva y la psicodelia costarricense son los primeros en defender al rockabilly, al twist y al surf Costa Rica. Y claro, creo porque ellos han sido excluidos, al igual que el rockabilly y los twisteros. Diría que es como que acá, en vez de la balsa, se hubiera empezado con Soda Stereo. Y para redondear y terminar con Costa Rica, lo más fuerte de todo es que los argumentos utilizados por los detractores del trabajo de estos revisionistas costarricenses son exactamente iguales que los utilizados por quienes aún defienden la historia oficial del rock argentino, al punto que hay escritos que si uno sustituyera la palabra Capmany por Nevia, serían transpolables al 100%, lo cual ya nos pone de lleno que esto no es un debate entre figuras, individuos ni bandas. Esto es un debate ideológico muy grande y cabe preguntarse cuál es el resquemor ideológico que puede llevar a mirar con tanto desdén a los 50 y primeros 60. Y ustedes, un poco a raíz de esto, publicaron en Universo Epígrafe, estamos hablando con el periodista Víctor Tapia, creador de este magazine virtual, publicaron una investigación en YouTube que se llama Pioneros Iberoamericanos de Rock and Roll, que está buenísima porque justamente echa luz sobre esa otra parte de la historia, no solamente en la Argentina, sino bueno, en toda América Latina y también en España. Y lo que tiene de bueno ese documental es que es un listado, son pruebas contundentes, son canciones con nombres, con fechas de estos pioneros que no son incluidos habitualmente en la historia oficial del rock. Contanos un poco brevemente sobre ese proyecto. Es un proyecto colaborativo internacional que surgió entre Universo Epígrafe y el medio Vale Perú, oriundo por supuesto del país peruano, quien ahí hay que citar y agradecer a una figura muy importante que es Willy Jiménez Torres. Willy Jiménez Torres es un comunicador que ya en los años 90 escribió una investigación profunda sobre las raíces del rock en Perú, logrando también revertir una historia oficial que en esa época pretendía que el rock peruano había arrancado en los 60 con bandas como los Daltons, por ejemplo,
y él yendo a los años 50, descubriendo orquestas de jazz, descubriendo rock and rolleros de barrio, y con Willy Jiménez Torres ya tenemos una amistad a distancia hace muchos años, y él ha sido de los primeros, mucho antes del Rompan Todo, muchísimo antes, de marcar la necesidad de una unión entre los distintos investigadores de Cuba, como Humberto Manduley López, Elio Javier Piña Rojas de Venezuela, bueno, un montón de investigadores, pero fue a raíz del Rompan Todo que dijimos entre nosotros, bueno, acá hay que hacer algo porque uno, digamos, es como tirar una piedra ante un batallón entero. Y ahí se sumó la cineasta Lisa Mena, ella es oriunda de Argentina, una gran cineasta, también egresada en letras, quien se sumó con mucha energía, mucho ímpetu y mucho trabajo al proyecto, dándole una estética muy particular, la verdad muy dinámica, también trabajando fuerte en los textos, y es así que lanzamos este audiovisual que dura menos de 15 minutos, es bastante breve, que básicamente lo que repasa es las primeras grabaciones y las primeras composiciones que haya habido de rock en cada país iberoamericano durante los años 50. Lo que me sorprendió de todo ese material es la gran cantidad de mujeres ahí cantando al frente. Qué curioso eso. Totalmente. De hecho, en Brasil prácticamente las primeras grabaciones están acaparadas por mujeres, entonces también podemos decir que en Iberoamérica el rock nace de mano de las mujeres, porque Brasil fue el primer país de toda Iberoamérica en grabar rock, y de hecho grabó rock antes que cualquier país europeo, exceptuando el Reino Unido, y hay una grabación de Dinamarca, pero no tenemos fecha precisa. ¿Esto sería porque eran orquestas de jazz que acostumbraban a tener cantantes mujeres? Eran cantantes de samba, en general, como Nora Ney, Heleniña Silveira, pero como bien decís, acompañadas en general de músicos de jazz, y eran figuras de la radio brasileña. A mí me da la impresión que con todos los machismos y todo lo que había, esto igual es una hipótesis, no pretende ser una aseveración, creo que el mercado iberoamericano discográfico y musical tenía una amplitud de género un poquito más grande que la anglosajona, y no sé si bastante más grande, porque no solo Brasil, sino que España, las hermanas Alcaide hicieron la primera grabación de rock en España, que es una fusión con música de Sevilla. También fue el caso de México. El caso de México es interesante porque no solo fue la primera grabación, sino que Lili Isabel compuso la primera grabación de rock en México. Es un tema propio en castellano que compone Lili Isabel, pero a su vez surge una figura que fue Gloria Ríos, que fue hasta la llegada de los Teen Tops fue la número 1 del rock en México, hasta el punto que los mexicanos la llamaban la auténtica creadora del rock and roll, y protagonizaba películas, y esto en más países. En Cuba también la primera grabación quedó a manos de una mujer, de Doris de la Torre. En Argentina hubo muchas mujeres también, de hecho en la segunda grabación de rock que se realizó en nuestro territorio, la voz líder es Estela Raval, antes de los 5 latinos. Así que sí, claramente las mujeres estaban extendidas y practicando rock and roll, ya sea como grabaciones esporádicas, como es el caso por ahí de Nora Ney en Brasil, o ya sea el caso de rockeras como en Argentina Nelly Dorsch, que sigue aún viva, y yo la considero la primera cantante mujer de rock en la Argentina. Ella, siendo menor de edad, lideraba el grupo Los Cometas Argentinos, que fue elegido para recibir a Bill Haley allá en el año 58. ¿Cómo era su nombre que no escuché? Nelly Dorsch, su seudónimo artístico, su nombre verdadero es María Nelly Giudecesi. Ella era cabeza del grupo, cabeza visible, siendo menor de edad, y cantaba temas de Elvis, cantaba temas de Little Richard, de Bill Haley, y eso ya en el año 55. Así que claramente las mujeres no eran algo excepcional su participación en el rock, hasta diría que era crucial en el caso iberoamericano.
Víctor, es un placer hablar con vos. La verdad que esto da para largo porque es un montón como para redescubrir, para descubrir, para conocer. Así que vamos a invitar a nuestra gente que lo siga a ustedes en Universo Epígrafe si es que les interesa este tema, los pioneros del rock and roll, la otra historia, la que no se cuenta, o por lo menos la que quedó afuera del documental Rompan Todo, que fue furor y también generó controversia. Pueden encontrar a la gente de Universo Epígrafe, así como Universo Epígrafe, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Víctor, muchísimas gracias y ojalá haya una próxima. Yo les agradezco mucho a ustedes y por el tiempo, por el espacio, y acá siempre a su entera disposición. Y bueno, me despido contándoles que esta emisión han tenido oyentes de varios países. Nos está siguiendo gente de Costa Rica, justamente nos pidieron un saludo para un muchacho que vive acá en Rafaela, Gary Camuso, así que estamos ahí uniendo fronteras, teniendo puentes, así que les agradezco mucho por el tiempo y el espacio. No, gracias a vos por tu generosidad, Víctor, un abrazo grande. Abrazo. Era Víctor Tapia del magazine virtual Universo Epígrafe, lo encuentran así en las redes. Recordemos este documental que presentaron ellos, que dura menos de 15 minutos, se titula Pioneros Iberoamericanos de Rock and Roll, y lo encuentran así en YouTube. ¿Estás escuchando? Modo Avión con Fidel Con. De lunes a viernes de 20 a 24. Por Radio Rafaela, la voz de la región.